SD, Educación Continua Digital. Aprendiendo a distancia. Te invitamos este martes 3 de diciembre a escuchar nuestra conferencia con el tema Lesiones orales y SIDA, con el doctor Luis Alberto Gaitán Cepeda. Conducido por la doctora Arely Mercado Belvide y la licenciada Lucely Montaño Ruiz. SD, Educación Continua Digital. Aprendiendo a distancia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este su espacio Aprendiendo a Distancia. Es un gusto que nos acompañen. Muchas gracias. Y bueno, el día de hoy tenemos como fondo de pantalla un espacio de la UNAM en Juriquilla. La UNAM inició este ciclo escolar con la apertura de una nueva entidad académica, la Escuela Nacional de Estudios Superiores, ENES Juriquilla, la cual tiene la misión de generar investigación científica de punta, formar recursos humanos especializados y aportar tecnología y servicios para diferentes sectores de la sociedad. Cuenta con las licenciaturas de Ciencias Genómicas, Tecnología, Ciencias de la Tierra, Energías Renovables, Neurociencias, Negocios Internacionales y la de Órtesis y Prótesis. El campus UNAM Juriquilla también alberga el Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano, nuevas vías en la investigación del genoma humano y a la Unidad Académica Juriquilla del Instituto de Matemáticas. A continuación les voy a leer un breve resumen de nuestro invitado del día de hoy. Él es cirujano dentista de la Facultad de Odontología, tiene un posgrado en especialización en la docencia de odontología de patología bucal, tiene una maestría en odontología en el área de patología bucal, doctorado en ciencias odontológicas en el área de patología bucal por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Odontología de la UNAM. Estudió además un postdoctoral orientado a enfermedades infecciosas y SIDA en la Universidad de Granada, España, y es profesor de tiempo completo e investigador del Departamento de Medicina y Patología Bucal de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología de la UNAM desde 1994 a la fecha. Ha dirigido diversas tesis a nivel licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Ha publicado 113 artículos, es autor de 3 libros y ha colaborado en 19 capítulos de libros. Con nosotros el doctor Luis Alberto Gaitán Cepeda. Muchas gracias, buenas tardes. Doctor, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, gracias. Pues qué mejor que vamos a tratar este tema tan importante, ya que recordemos que el 1 de diciembre se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Y bueno, nosotros los promotores de la salud, pues nos interesa muchísimo el tema del día de hoy, que son lesiones orales y SIDA. Muy bien, muchas gracias. Sí, la verdad es que hace un par de días se celebró el Día Mundial de SIDA, en donde se hace una recapitulación de cuáles son las estrategias para terminar o controlar esta pandemia. Hay que recordar que a la fecha son 38 años de que ha estado la pandemia activa y no se ha podido controlar ni disminuir la cantidad de pacientes que viven con VIH. Entonces, dentro de estas características de esta población, el hecho es de que la medicina oral y la odontología en general pues han participado mucho, han influenciado muchísimo en la investigación y en el controlar algunos aspectos de la enfermedad. Mire, si me permite. Claro, por supuesto. Todo comienza, tenemos una fecha exacta de inicio de la pandemia, que es el 5 de junio de 1981, y se toma como inicio esta fecha porque es cuando se publica el primer artículo referente a esta enfermedad. Eso lo publica Michael Gottlieb, un infectólogo de San Francisco, en donde narra,
¿verdad? La presencia en homosexuales humanos de 5, de una nueva evidencia de una inmunodeficiencia adquirida. Y desde ese momento, si ustedes están leyendo el título del artículo, desde ese momento la candidiasis oral y las lesiones orales han estado muy ligadas a las características clínicas de esta enfermedad. Entonces tenemos un inicio del 5 de junio de 1981. A partir de esa fecha, estos 38 años, entonces hace un par de años las estadísticas de ONU-SIDA mencionan o nos proporcionan la cifra de que todavía existen 37 millones de sujetos vivos con VIH o seropositivos para VIH. Esta proporción, que a lo mejor si la ponemos en cifras no significa nada, pero si la transformamos o la trasladamos hacia poblaciones abiertas, podemos ver la significancia que tienen 37 millones de personas. 37 millones de personas es todo Centroamérica y parte de Sudamérica, es todo Centroamérica más Colombia probablemente, es todo España, es todo Francia, ¿verdad? Entonces, de esa magnitud sigue siendo la enfermedad, ¿verdad? La pandemia. De ninguna manera ha sido controlado, los pacientes viven más, ahora se hace se tiende a tener una enfermedad crónica, pero de ninguna manera ha sido controlada la pandemia. Entonces tenemos 37 millones y en total en estos 38 años ha habido aproximadamente entre 75 y 80 millones de personas seropositivas. Algunos datos indican que hasta 100 millones de sujetos seropositivos en 38 años. Si consideramos que la enfermedad es mortal, porque no hay una cura, hay un tratamiento pero no cura, esto quiere decir que 78 millones de personas están condenadas a morir por esta infección. Entonces es una verdadera pandemia, es una verdadera pues una cosa alarmante que está lejos de haberse controlado, muy lejos de haberse controlado. Si ustedes ven en esta gráfica, mejor dicho en este mapa, los colores más oscuros señalan en donde hay mayor cantidad de sujetos VIH positivos. Si ustedes lo fijan, esa proporción, esos colores más intensos se van a localizar por debajo del Sahara en el África, lo que se denomina África subsahariana o África negra, que es el nicho ecológico del VIH, de ahí sale para infectar al mundo y ahora se está concentrando de una mayor cantidad en esas áreas. Y como vemos, Sudáfrica es una de las países en donde mayor cantidad de sujetos seropositivos existe. Por otra parte, pues vemos que lo que es muy claro o gris, ¿verdad? Es donde no hay, donde no se reportan casos. Sin embargo, pues hay que recordar que estos países, pues algunos por cuestiones políticas y religiosas, no se ofertan o no se ofrecen datos acerca de esto. Nuestro país está en un porcentaje intermedio. En nuestro país hay aproximadamente, según Censida, para el 2013, estamos esperando las cifras ya actuales, que el año pasado, no, este año fue el Mundial de SIDA aquí en México, entonces estamos esperando los resultados de ese congreso. Entonces hay un estimado de 180,000 sujetos seropositivos, de los cuales lo que más importa es cuántos de estos están recibiendo tratamiento antirretroviral. El tratamiento antirretroviral son drogas dirigidas a inhibir la replicación del virus dentro de las células. Esa terapia es muy efectiva para el control de lo que se denomina carga viral, o sea, cuántos virus hay en cada mililitro de sangre. Y el objetivo del tratamiento antirretroviral es disminuir la carga de virus en sangre hasta llegar a 0. Eso es cuando se decide que tiene éxito virológico. Sin embargo, también hay que recordar que el tratamiento antirretroviral, como es inhibitorio, entonces si se deja de tomar, empieza a volverse a replicar el virus. Es un tratamiento que se tiene que tomar por el resto de la vida. Le ha cambiado la vida a muchísimas personas. De hecho, en las siglas en inglés es HAART, terapia antirretroviral altamente activa. Y se consideran dos fases muy claramente marcadas en la epidemia de SIDA. Es una antes de la era HAART y que ahorita que estamos viviendo la era HAART, o sea, la era de la terapia antirretroviral altamente activa. De eso ha cambiado
la estrategia, ¿verdad?, de los sujetos ahora se tiende a ser pacientes crónicos y que tienen la aparición de una serie de enfermedades que en un principio no existían, pues porque los pacientes, al ser inmunodeficientes totales, pues se infectaban con cualquier microorganismo potencialmente patógeno y morían de eso. Como quiera que sea, en nuestro país, ¿verdad?, está aproximadamente el 50% de los pacientes registrados tienen terapia antirretroviral, pero lo que más importa, ¿verdad?, es el otro 50%. O sea, la cobertura siempre debe ir hacia el 100%. Otro factor muy importante a considerar es la viñeta azul, la penúltima, en donde viene el costo del tratamiento, ¿verdad?, que es un tratamiento muy caro, muy caro, que pues muchas veces tiene que ser solventado por el propio gobierno, por instituciones de asistencia y algunas veces por ONGs. Pero esperamos, ¿verdad?, que algún momento, en alguna cercano, pues se puedan liberar las patentes para que se hagan genéricos de antirretrovirales. Actualmente solamente hay algunos pocos países en donde pueden o tienen permiso para hacer genéricos de esta enfermedad, de este tratamiento. Para poderlo controlar y cuáles son las áreas de investigación que no han cambiado en estos 38 años, pues se puede ver, primero es la prevención. La prevención siempre será fundamental para cualquier enfermedad infectocontagiosa. No hay ninguna enfermedad infectocontagiosa que haya sido erradicada ni controlada curándola. Las pocas que se han podido erradicar y controlar son previniéndolas. Y en este caso, la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana tiene que ser dirigida hacia la prevención, ¿verdad? Entonces, la prevención, hay que recordar que actualmente el principal vía de contagio sigue siendo las relaciones sexuales sin protección, y entonces la recomendación directa siempre será mantener relaciones sexuales protegidas, ¿verdad?, tanto por preservativos o condones masculinos como condones femeninos. Existen áreas de investigación en donde, además de esto, que es altamente efectivo la utilización de preservativos o de barreras físicas, ¿verdad?, también se han intentado o se están trabajando para esto. Uno son la presencia de microvicidas, o sea, geles virocidas que se colocan en el momento del coito o del intercurso sexual, y la otra es que se ha demostrado, se ha publicado que sujetos circuncidados tienen menos probabilidad de infectarse que sujetos no circuncidados. Sin embargo, esto fue un poquito mal manejado en algunas áreas, sobre todo en África, y en donde se tomó como cura. Entonces, algunos sujetos que se circuncidaron no tenían ninguna protección durante sus intercursos sexuales e infectaron a muchas personas. La circuncisión solamente disminuye la posibilidad de infectar, mas no es un tratamiento, ¿verdad? La otra, ¿verdad?, el control. Si ustedes se fijan en el esquema que está arriba, la posibilidad o la ventana de oportunidad para controlar la infección o que no se infecte un sujeto es muy poca, son algunas horas. Para algunos pueden ser un par de días, pero no más allá de 72 horas. Entonces, una de las terapias más efectivas para este control es la terapia profiláctica preexposición, así se llama. Eso quiere decir que sujetos empiezan a tomar la terapia antirretroviral sabiendo que se van a exponer a actividades de riesgo. Esto es sobre todo para parejas serodiscordantes, o sea, es donde un sujeto es seropositivo y la pareja es seronegativa o seronegativo. Entonces se le da terapia al sujeto seronegativo para que no se infecte. Si se toma la terapia previo a la exposición, la posibilidad de infección se disminuye prácticamente a cero, es 0.001, pero son cuestiones estadísticas. Entonces, la terapia profiláctica es fenomenal, ha sido un éxito. De hecho, se acaba de implantar en México y se esperan un control muy bueno, ¿verdad?, pues sobre eso, para poder controlar a este tipo de sujetos. Entonces, es excelente la terapia profiláctica, ¿no? En ese rubro, pues a lo mejor nosotros entramos, ¿verdad? Porque si hay algún sujeto, nuestra profesión manejamos fluidos contaminados. Acuérdense que la primera premisa del control de infecciones es que todo paciente es potencialmente infeccioso.
Entonces, si hay alguien se pincha o algo se contamina con sangre del paciente y se sospecha de que sea seropositivo, pues tendrá que empezar la terapia profiláctica y seguramente no habrá ningún problema, ningún indicio de contacto. Pero sí, es una ventana pequeñita, entonces hay que tener muy claramente marcado que es una oportunidad única y en tiempo, sobre todo en tiempo. La otra estrategia de los antirretrovirales es el control de la viremia. Como lo comentábamos hace un ratito, si se controla a cero la replicación de virus, entonces la posibilidad de contagio pues disminuye muchísima y estos sujetos tendrán una mejor calidad de vida y una mejor esperanza de vida. Y la última, que es muy complicado, ¿verdad? Porque las mutaciones de los virus son muchas, porque se estimula con una vacuna la replicación de linfocitos TSD4, entonces es como echar a andar el sistema inmunológico, en fin, tiene muchas cuestiones biológicas complejas las vacunas. Sin embargo, nunca hay que perder la esperanza de que en algún momento se pueda tener vacunas contra algunas de las genotipos de VIH. Entonces, estas tres son las áreas en donde principalmente se está investigando el control de la epidemia. Lo que nos toca a nosotros como estomatólogos es que las lesiones orales presentes en un sujeto VIH positivo nos sirven para muchas cosas. Por eso le pusimos a esta parte pues una historia en común entre la medicina oral y la infección por VIH. El grupo de investigación al cual yo pertenezco nos hicimos algunas preguntas, ¿verdad? La primera, pues, cuáles son las características orales o las condiciones orales de los sujetos infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana. Esto lo desarrollamos con el grupo de investigación de Alejandro Ceballos, mi mentor, el que está en la Universidad de Granada y uno de los pioneros en el estudio del SIDA oral. Entonces, ¿pero para qué o por qué teníamos que estudiar las lesiones orales? Primero, porque son diferentes las condiciones orales en un sujeto VIH positivo que en un sujeto seronegativo. Tienen valor diagnóstico, tienen valor pronóstico, ¿verdad? Podemos entonces relacionar la progresión de la enfermedad con la presencia de algunas lesiones. Podemos con eso mejorar la calidad de vida de un sujeto VIH positivo con SIDA, o podemos tener medidas preventivas y curativas de estas lesiones y controlar la progresión hacia muerte. Entonces, en base a esto hemos estudiado bastantes años ya las cuestiones de las lesiones orales asociadas a SIDA. En primer lugar, las lesiones orales se vio ya hace algún tiempo que servían para diagnosticar. Esto es que estas tres lesiones que están viendo ustedes en su pantalla, la candidiasis oral, la leucoplasia vellosa y el sarcoma de Kaposi, tienen un altísimo valor diagnóstico. Esto es que sujetos que se presentan bajo ciertas circunstancias van a tener entre 90 y 98% probabilidad de ser seropositivos aún en ausencias de pruebas confirmatorias. Entonces, si nosotros aprendemos a diagnosticar estas lesiones que son muy simples y que son universales, pues podemos tener una buena idea de cómo identificar a pacientes de alto riesgo, ¿verdad? Entonces, las lesiones orales fue demostrado por nuestro grupo que sirven para diagnosticar a un paciente o para conocer que un paciente tiene una altísima probabilidad de ser seropositivo, ¿verdad? Sobre todo la leucoplasia vellosa y la candidiasis oral. Candidiasis oral en ciertas características. Otra utilidad que tenemos es para saber si estos sujetos se van comportando bajo terapia antirretroviral, si tienen o no éxito esta terapia. Entonces también lo utilizamos como marcadores para marcadores clínicos. Miren, la progresión de la infección por VIH se marca en dos factores: en cuánta cantidad de virus hay en sangre y cuántos linfocitos TSD4 le quedan en sangre a ese sujeto. Si la viremia, si la cantidad de virus en sangre es mayor de 10.000, entonces ese sujeto está fuera de control, ¿verdad? Es una falla virológica. Y si los sujetos tienen menos de 200 linfocitos TSD4 por mililitro,
entonces es una falla inmunológica. Cuando se suman estas dos, ese sujeto entra a SIDA, automáticamente se considera como un sujeto con SIDA. Y hasta donde se sabe, hay 3 casos de sujetos curados, de 70 millones, pues es una cantidad no significativa. Todos los sujetos que progresan a SIDA invariablemente van a morir. Entonces, la utilidad de las lesiones orales es que pueden ser utilizados como marcadores clínicos de progresión. Los marcadores paraclínicos se utilizan en laboratorios, son costosas y requieren interpretación. Sin embargo, las lesiones orales son muy fáciles de ver, muy fáciles de identificar y pues prácticamente no requieren más allá de 10 pesos para hacerse su diagnóstico. Ahora, esto no quiere decir que nosotros pensemos que los marcadores clínicos sean más efectivos que los marcadores paraclínicos. Pues no, pero sí como un tamizaje para estas lesiones. ¿Verdad? Otra vez, candidiasis y leucoplasia vellosa. ¿Sí? Esto también lo publicamos, ¿verdad? Y el otro es el otro factor que se utilizan o proponemos la utilización de las lesiones orales. Es para ver el tratamiento antirretroviral, si tiene éxito o no, y con eso ayudarle al clínico a hacer un switcheo de las drogas que están tomando estos sujetos, ¿verdad? Entonces, un paciente, el objetivo del tratamiento antirretroviral va a ser mantener la carga viral indetectable e incrementar, por lo tanto, los linfocitos CD4. Eso se llamará éxito virológico y éxito inmunológico, tal y cual también lo publicamos. Entonces, cuando un sujeto tiene presenta un sujeto que tiene tratamiento antirretroviral, presenta candidiasis oral como la que están viendo ustedes en la pantalla, es muy probable que este sujeto tenga falla inmunológica, ¿sí? Entonces, nosotros lo que proponemos es que se puede utilizar para hacer un switcheo rápido porque está fallando la terapia antirretroviral, el tratamiento antirretroviral. Este tipo de descubrimientos, de reportes, ¿verdad? Pues han sido reproducidos por otros grupos. Entonces, las lesiones orales asociadas a VIH tienen estas facilidades, ¿verdad? Son de fácil acceso, tienen un diagnóstico estandarizado, eso quiere decir que en cualquier parte del mundo se diagnostican de la misma forma, requieren un personal entrenado, pero no tan sobreentrenado como para manejar un citómetro de flujo, ¿verdad? Y el costo pues es mínimo comparado con los marcadores paraclínicos. Estas propuestas han sido tomadas en varias partes del mundo. Ustedes están viendo ahí en una página de Alemania, en donde se menciona que alguien aquí de esta universidad, un servidor, ¿verdad?, propone el que estas lesiones orales puedan ser utilizadas para falla de terapia. Entonces, pues estamos muy contentos dentro de lo que cabe, porque nuestros resultados pues han sido directamente aplicados en poblaciones VIH. También fue replicado en Nigeria, ¿verdad? El grupo de control de VIH de Nigeria también tomó en cuenta nuestras publicaciones, y también en Tailandia, también está dentro de las guías de manejo de Australasia, de que se publican en Australia. Entonces, bueno, tenemos ahí una buena aportación, ¿verdad? En donde dice que la candidiasis oral sí se puede utilizar en sujetos bajo terapia antirretroviral altamente activa para ver si tienen falla de la terapia, ¿verdad? Hace escaso un año, fuimos a la última intervención con pacientes. Esto fue en Tijuana, en un albergue que se llama Las Memorias, en donde están alojados, están institucionalizados sujetos VIH positivos, casi todos drogadictos, y en donde son sujetos que no tienen absolutamente nada, ¿verdad? O sea, son sujetos que están en la frontera, en fin. Entonces ahí demostramos otra vez, ¿verdad?, que las lesiones orales pues nos indicaron en cuáles pacientes estaba fracasando la terapia, ¿no? Como es este caso de candidiasis oral, es más cercana. Si ven la queilitis angular, es evidente,
¿verdad? También identificamos pacientes con anemia severa, una lengua lisa de papilada característica de las anemias sideropénicas, ¿verdad? También muy probablemente asociado a terapia, y lesiones graves de leucoplasia vellosa y de candidiasis oral. Entonces, este es el último trabajo sobre intervención sobre migrantes. Es un problema seriosísimo la migración en nuestro país, y esta población es totalmente vulnerable porque como no tienen papeles, no tienen absolutamente nada, no tienen tampoco acceso a ninguna de las fuentes de salud que otras poblaciones tienen. Es una población muy vulnerable. Entonces, eso lo hicimos, bueno, levantamos datos epidemiológicos, es parte del grupo que me acompañó para hacer la intervención, ¿verdad? Aquí estamos ahí en una unidad móvil que nos prestaron para intervenirlos, y bueno, esto quiere decir, ¿verdad?, que el objetivo de UNOSIDA, pues como lo hemos visto todavía hace un año en estos pacientes con VIH de Tijuana, pues la epidemia está lejos de poderse haber controlado. La estrategia de ONUCIDA mundial es poner fin a la epidemia para el 2030, eso es dentro de 10 años. Es muy probable que se controle, pero que desaparezca, yo al menos es una impresión personal, es muy complicado. Pero si se controla y se empieza a disminuir y sobre todo se afecta los comportamientos de poblaciones vulnerables o en riesgo, sí se va a disminuir mucho la prevalencia. En este caso, la salud pública y la intervención de la prevención es fundamental, pero fundamental para poder disminuir esto. Y, pues por otra parte, el rol del estomatólogo siempre será muy importante para poder identificar estos pacientes. Las lesiones orales como diagnóstico, pronóstico y de falla de la terapia son muy útiles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tiene muchos saludos desde Puebla, desde Oaxaca, desde Mazatlán. David Dávalos, Oli Enríquez, Jorge Vila, Ulises Ramos, Arturo Zamudio. Todos ellos les mando muchos saludos. Muchas gracias. Y bueno, doctor, este tema que mencionó de que hay una terapia profiláctica o de prevención, puede aplicar, por ejemplo, nosotros que estamos expuestos constantemente a pacientes que, no sé, de repente podemos tener un pinchazo con alguna aguja, algún bisturí. ¿Cree que puede aplicar este tipo de terapia? Sí, de hecho es una de las protocolos que se siguen, sobre todo cuando se sospecha de que el serostatus positivo de los pacientes. Hay que recordar, doctora, que nosotros como operadores no tenemos ninguna derecho legal a solicitar el estatus serológico de un paciente. Si se lo solicitamos y el paciente se niega, no importa, lo tenemos que seguir atendiendo. Hay pruebas rápidas para saliva para saberlo, pero se tienen que utilizar exactamente en una circunstancia como usted lo dijo, en el momento que hay un accidente y se contamina uno con sangre probablemente contaminada. Pero sí, en el momento que se hacen este tipo de accidentes y cuando se sospecha de que ese sujeto es seropositivo, pues entonces sí hay que acudir a un centro de salud o a Cencida para iniciar la terapia profiláctica. Esto es igual en menos de 72 horas. Sí, de hecho, entre más rápido mejor, ¿sí? O sea, se tiene que tomar de manera inmediata. Ahora, muchos de estos pacientes se tratan en centros especializados, ¿no? Como la Clínica Condesa, hay otra clínica, la UNAM tiene una clínica de niños VIH en el Hospital General. Entonces, en este tipo de centros especializados, pues tienen la terapia a disposición por si existe algún accidente como el que estamos narrando. Pero sí, es necesario hacerlo lo más rápidamente posible. Doctor, también, y por ejemplo, si sabemos que el paciente que vamos a tener ya es VIH positivo, ¿es necesario tomar este tratamiento antes? No. Ahí en ese momento, cuando uno sabe que está atendiendo un paciente seropositivo, y no solamente para VIH, para hepatitis B, para hepatitis C, para tuberculosis, que es endémica en nuestro país, se tienen que llevar todos los protocolos de control de infecciones. Esos protocolos de control de infecciones están diseñados para poder
proteger, tener las barreras de protección efectivas y no disminuir prácticamente al cero la posibilidad de contagio, ¿no? A lo mejor hay que tener si se van a hacer actividades quirúrgicas, pues hay que utilizar doble guante, hay que ponerse gasa o alguna protección en las manos, en la mano contraria a la del operador, por si se resbala el instrumento, pegue sobre la gasa y no pegue sobre el pulpejo de la mano. Utilizar además de los gogles, careta y el gorro para cerrarla por los lados, en fin, pero son cosas que realmente alguien entrenado para atender pacientes debe de conocer, no son tan extraordinarias como en algún momento se pensaba, ¿no? Pero sí, más que tomar la terapia, hay que reforzar las barreras de control de infecciones. Doctor, otra pregunta. Estas lesiones que se presentan como características como el cándida y la leucoplasia, ¿eso quiere decir que el paciente, si las vemos en boca, quiere decir que el paciente está con el tratamiento retroviral controlado, o aunque esté en tratamiento retroviral controlado, aparecen estas lesiones? Sí, miren, son lesiones muy características que tienen que tener, ¿cómo le diré? Están en sujetos dentados, sobre todo candidiasis pseudomembranosa, la leucoplasia virosa pues es característica, en fin. Pero la respuesta es sí, porque se considera que si un sujeto tiene una terapia adecuada y está respondiendo al tratamiento, no tiene por qué estar inmunodeprimido. O sea, empiezan a subir sus niveles de linfocitos TSD4 y entonces no tiene por qué tener estas infecciones oportunistas orales. Entonces, si se presentan, es sugestivo, solamente sugestivo de una falla antirretroviral. Y entonces es como una llamada, es como un foco rojo de alerta de que a lo mejor probablemente la combinación de antirretrovirales tiene que ser evaluada porque hay algo que no está funcionando del todo adecuadamente. Y doctor, nos pregunta Jorge Vita, ¿en qué consiste la terapia preventiva? La terapia profiláctica preexposición, es empezar a tomar el tratamiento antirretroviral antes de los contactos. O sea, vamos a suponer que una pareja, uno de las personas de la pareja es seropositivo y tiene una pareja nueva seronegativa. Entonces, al conocerse el estatus seropositivo de uno y el otro negativo, se le dará tratamiento antirretroviral al sujeto seronegativo para que no sea infectado por su pareja. Esa es una. Otra es en los trabajadores sexuales, en donde también se distribuye, en otros países se distribuye, porque tienen un alto riesgo de infectarse, ¿no? Entonces se dan la terapia preexposición para poderlos disminuir su factor de riesgo. Es en esas circunstancias, cuando se utiliza la terapia profiláctica preexposición. Pero son las mismas drogas, la misma cantidad de antirretrovirales que en otra. Ya por último, doctor, díganos algún tip, algún consejo, algún secreto que nos quiera revelar. ¿Sobre esto? Sí, claro. Híjole, pues miren, yo creo que lo primero es que, y lo más importante para mí en estos ya muchos años que llevo estudiando este asunto, es que la educación y el conocimiento es la herramienta más importante para entender este tipo de circunstancias. Si mientras una población o un grupo vulnerable no tenga educación y no tenga la información adecuada, entonces las posibilidades de infección de riesgo se van a elevar y el control de las epidemias pues va a estar lejos, ¿no? Siempre se ha visto, entre más educación y más conocimiento tenga la población, va a empezar a comportarse de diferente manera. En los últimos años empezaron a aparecer pues lo que se denomina, yo no entiendo mucho de eso, pero de lo que se denomina fake news, y entonces aparecieron algunas páginas en donde decían que el virus de la inmunodeficiencia humana era un invento, que no existía, y eso hizo que la población que acude a ese tipo de información tuviera un repunte en su infección, ¿verdad? Ignoro cuáles sean los objetivos de ese tipo de
páginas falsas, ¿no? Pero lo que yo les puedo decir que durante estos 20 y tantos años que llevo viendo pacientes VIH es que esto es real, es de veras, y que nunca hay que bajar la guardia en este sentido. Una cosa es controlar la carga viral con tratamiento, y otra cosa muy diferente es eliminar la epidemia. Entonces, pues, estudiar y conocer, eso es lo más importante. Doctor, aquí una última pregunta. Dice, en caso de que la carga viral del paciente esté elevada, ¿se puede hacer un tratamiento de urgencia o tenemos que esperarnos a que baje la carga viral? Eso es una decisión clínica muy interesante. O sea, evidentemente que si puede esperar el tratamiento, y sobre todo si es quirúrgico, o sea, si es un tratamiento que involucra sangre, entonces sí es recomendable pues que se posponga hasta que la carga viral empiece a disminuir. Si es un problema infeccioso grave, o sea, un problema infeccioso en estos sujetos implica una progresión hacia enfermedades profundas muy graves que van a poner en peligro la vida de estos pacientes. Entonces sí hay que atenderlos, hay que intervenirlos, pero obviamente subiendo de manera importante los niveles de control de infección para evitar cualquier tipo de contagio, ¿verdad? Pero sí se pueden hacer, obviamente en centros se recomienda pues en centros especializados, pero si no, pues también con mucho cuidado, porque pues la sangre va a tener muchos virus, por decirlo así, y entonces puede ser altamente contagiosa. Doctor, pues muchísimas gracias por compartir tanto conocimiento con nosotros y esperemos verlo pronto otra vez por aquí. Claro que sí, muchísimas gracias, doctora, estamos para servir. Al contrario. Gracias. Y bueno, yo les tengo avisos. Recuerden que nuestro curso magno de patología ya es mañana, empieza mañana en el auditorio de aquí de la Facultad de Odontología, en el José J. Rojo, que va a ser una sesión clínico-patológica y después va a ser la exposición de carteles. Y el jueves 5 y 6 de diciembre va a ser la continuación en el auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración. Los esperamos a todos y les tenemos sorpresa que tenemos una beca del 50% para alumnos, egresados y público en general. Entonces tienen que hacer su compra por Odontoticket, en la página está el link, métanse y ahí pueden descargar el formato. También les tengo entrevista de diplomado de prostodoncia, que es 3, 4, 10 y 11 de diciembre, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. El coordinador, el doctor Moreno, va a estar haciendo las entrevistas. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Si les gustó, compartan. Recuerden que al compartir conocimiento está la riqueza del aprendizaje. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Gracias. Bye, bye. SD, Educación Continua Digital. Aprendiendo a distancia. Te invitamos este martes 3 de diciembre a escuchar nuestra conferencia con el tema Lesiones orales y SIDA, con el doctor Luis Alberto Gaitán Cepeda. Conducido por la doctora Arely Mercado Belvide y la licenciada Lucely Montaño Ruiz. SD, Educación Continua Digital. Aprendiendo a distancia.